cual como lo mencionaste en el tema del bienestar integral, pues tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con la forma en que sentimos y con la forma en que actuamos. Entonces, hacia allá he dirigido todo mi trabajo y hacia allá dirijo la plática de hoy relacionada con estos temas. Voy a compartir pantalla, si está bien para todas y todos. Les doy también la bienvenida con el gusto de poder compartir este espacio con ustedes. Déjenme ver si puedo compartir. Sí, creo que ya voy compartiendo. Me parece que ya es visible, ¿verdad? No, Elvira, no, no se ve. Se ve. ¿No se ve? Ya, ahora sí. Sí. Ah, estaba un poco lenta. Un favor a todos quienes nos acompañan. Si pueden apagar su cámara y su micrófono y cámara para dejar el mayor ancho de banda para Elvira. Y al final les pedimos si conectan su cámara y micrófono para preguntas, comentarios. Adelante, Elvira, perdón. Vale, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta charla alrededor del lenguaje del cambio en la psicoterapia y la psicología humanista. Y el objetivo de esta hora que vamos a estar acá es el poder hacer una reflexión sobre el papel transformador del lenguaje en la psicoterapia desde la perspectiva de la psicología humanista, integrando todos los aportes que la programación neurolingüística le brinda a la psicología, como las herramientas valiosas para acompañar procesos de cambio auténtico y centrado en la persona. Justo lo que hacemos en esta combinación es poder utilizar todas las herramientas y los fundamentos de la PNL, programación neurolingüística, en la intervención desde la psicología humanista. Y bueno, para comenzar quisiera hacerles una pregunta a todas las personas que nos acompañan con la intención de que la contesten para sí mismas. No necesariamente vamos a verbalizarlo, si alguien quiere hacerlo, por supuesto, y al final de esta charla tendremos oportunidad de compartir. Es una pregunta de reflexión para desde esta pregunta hacer el abordaje de lo que vamos a revisar. Y quiero preguntarte si alguna vez has sentido que unas pocas palabras fueron suficientes para cambiar tu día o incluso tu vida. A veces quizá el cambio de un estado de momento, o a veces quizá todo un día, o como lo plantea la pregunta, toda tu vida. Y te dejo un momentito para que reflexiones. Si alguna vez has tenido esta sensación de cómo unas pocas palabras pueden ser suficientes para promover un cambio. Y desde aquí vamos a hacer ese abordaje. Les comento la agenda, haremos un breve recorrido por lo que es la psicología humanista, su historia y algunos de sus fundamentos, también de la programación neurolingüística, su historia y sus fundamentos, y por supuesto de las herramientas que de alguna manera las integran. Todas estas técnicas y algunos ejercicios, hablaremos de algunos ejemplos de cómo el lenguaje en ambas aproximaciones tiene esta participación a través precisamente de las técnicas. Digamos, esta es nuestra agenda general de la clase. Y vamos con el lenguaje primero, ¿no? El lenguaje como un hilo conductor de esta plática que nos va a ayudar a irnos conduciendo por los diferentes temas o incluso, si funciona la analogía, también ir tejiendo lo que funcione para nosotros en términos conceptuales. Es ese hilo conductor con el que vamos a ir tejiendo y entramos con la psicología humanista. Me voy a regresar nada más una lámina para hablar precisamente del lenguaje antes de entrar a la psicología.
ya que el lenguaje no solamente nos ayuda a describir el mundo, ¿no? Lo que percibimos. De alguna manera es a través del lenguaje cómo logramos crearlo para nosotros, a partir de lo que percibimos. Específicamente en psicoterapia, como en la psicoterapia hablamos de lo que sentimos, de lo que pensamos, este lenguaje puede tener dos grandes posibilidades, por supuesto en medio toda una gama de opciones, pero el lenguaje nos puede liberar, nos puede sentir que puede hacernos sentir liberarnos de algo o nos puede limitar o nos puede liberar. Y lo que vamos a hacer ahora es explorar cómo el lenguaje se convierte en esta poderosa herramienta de transformación desde la psicología humanista, con toda la integración de técnicas, herramientas y fundamentos de la programación neurolingüista que puede enriquecer el enfoque humanista, ¿no? El enfoque humanista profundamente centrado en la persona. Bien, ahora sí entremos a la psicología humanista como tal, desde esta perspectiva de una mirada centrada en la persona, que es, digamos, el fundamento principal de la psicología humanista. Esta aproximación o este modelo de intervención precisamente surge alrededor de los años 50, de 1950, como una respuesta más optimista, mucho más cercana a las personas, desde una perspectiva más existencial, a todas las corrientes predominantes. Era una alternativa de las corrientes que en ese entonces estaban predominando, que específicamente hablamos del psicoanálisis y del conductismo, ¿no? Como los dos modelos que principalmente estaban predominando en esa época. Esta surge como una tercera vía y como una psicología del ser, no propiamente del síntoma, sino en la psicología humanista no se habla, digamos, de curar, sino se habla de acompañar, de hacer un acompañamiento de las personas. Por supuesto, como parte de este acompañamiento, uno de los efectos es que el malestar o algunas situaciones que la persona siente, experimenta o incluso algo de lo que hace puede modificarse a través de la intervención. Y es acompañar a la persona a que pueda de alguna manera, redescubrir su potencial, su propio potencial, su libertad y por otro lado su sentido de vida. Hacia allá es que va la psicología humanista. Esta psicología, de alguna manera, está centrada en las personas, nos invita a mirar a las personas como alguien que está eh, plena en recursos, ¿no? Que tiene todos los recursos, con dignidad y deseo de sentido, de darle sentido a lo que en su momento está experimentando. Esta visión hacia donde apunta es que en lugar de corregir a la persona, la va a acompañar a descubrirse. Considera a las personas como seres en proceso. Perdón, no como pacientes. De hecho, algunas de las aproximaciones que vamos a revisar de algunos de los autores, específicamente Rogers, él habla de clientes, no propiamente de pacientes, justo para marcar la diferencia. Y se habla de personas en proceso, en donde estas personas o la aproximación que tenemos hacia las personas es desde la premisa básica de que cada persona tiene dentro de sí toda esta capacidad de crecer, de sanar, de crear su propia vida. Y teniendo, digamos, como elementos incorporados, un entorno empático, un entorno genuino y que además sea congruente. Y estas palabras son importantes y muy poderosas, porque muchas veces ese entorno precisamente se brinda en el espacio terapéutico. Es ahí donde se puede generar
las bases para que la persona pueda desarrollar todo su potencial. Son precisamente Abraham Maslow, que posiblemente han oído hablar de ellos, y Carl Rogers, quienes pusieron el énfasis en el potencial humano. Son los creadores de la psicología humanista. Ha habido muchos más autores, pero nos vamos a centrar principalmente en ellos, pensando justo en la libertad, en la autenticidad y en la búsqueda de sentido de las personas. Ambos confiaban plenamente en la capacidad del ser humano de autorrealización, que es una palabra clave en la psicología humanista. Siempre que exista este contexto que les mencionaba, ¿no? De aceptación, de empatía, de autenticidad, de dignidad. Y en este contexto o en esta visión, desde la perspectiva de Maslow y de Rogers, por supuesto que el lenguaje tiene un gran enfoque, ¿no? Y el lenguaje entendido no como una técnica más, sino es una forma de cómo estar presente con la persona, cómo estar presente con la persona con la que se está trabajando, a través de lo que escuchamos, de lo que la persona nos entrega y a través de lo que le reflejamos en este proceso psicoterapéutico de buscar ese sentido en lo que la persona es, por donde está transitando, ¿no? En donde está en algún momento experimentando. La psicología humanista o para la psicología humanista, el lenguaje es más que un medio para obtener información. Es la herramienta para construir significado. Y mucho de lo que se busca es esa construcción de significado frente a la realidad percibida por la persona. Por ejemplo, Carl Rogers no daba ni interpretaciones ni consejos, sino escuchaba con una presencia empática y lo que hacía era reflejar lo que la persona decía para que a través de esta devolución, digamos, de lo que la persona verbalizaba, de sus palabras, este acto de te escucho, te entiendo, te acepto, podía abrir Rogers un espacio interno de reconocimiento y de cambio para la misma persona, al escucharse a través de este reflejo que en el proceso terapéutico se realiza. En este sentido, el lenguaje humanista no etiqueta ni corrige, no es la idea, sino de alguna manera es como si el lenguaje abrazara. Justo le permitiera a la persona sentirse en un espacio empático para desde ahí poder hacer este redescubrimiento de sí misma y también de poder encontrar esos recursos que pueden ayudarle a la autorrealización, vista desde esta perspectiva. Es en este acto del lenguaje como se ayuda a las personas a escucharse a sí mismas, para poder escucharse de nuevo con una escucha o desde una perspectiva de compasión y responsabilidad. Compasión en el sentido de entender y de la responsabilidad de cada quien sobre la situación que está viviendo en su propia realidad. Digamos que esta es una parte central en la psicología humanista de escuchar y regresar esas palabras. En la terapia centrada en el cliente, como la llamó Carl Rogers, él no solo escuchaba, ya les decía, él reflejaba las palabras con tanto cuidado que se convertía prácticamente en espejos. Es la técnica principal utilizada por él. Y en este sentido, podemos dar cuenta de cómo las palabras y su enorme poder pueden en algún punto limitar, encerrar o liberar, ¿no? De alguna manera encontrar posibilidades. Y ese es el trabajo de la interacción y de lo que el terapeuta humanista hace con la persona que llega a buscar, a hacer lo que llamamos una demanda de atención por su bienestar. Nuestra tarea como psicoterapeutas y psicólogos humanistas es saber usar estas herramientas, las palabras, con conciencia y sensibilidad. Que ese retorno hacia la persona sea cuidadosa y sensible para que pueda ver, para que pueda, como decimos, darse cuenta.
Es justo lo que decía, ¿no? Con conciencia y sensibilidad. Y por cierto, voy a seguirme un poco. Si alguien quisiera comentar algo o tuviera una pregunta, sientas en la libertad de hacerlo saber y pediré apoyo para poder saber si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí yo te informo si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, en la psicología humanista también podemos encontrar este poder del diálogo, ¿no? El lenguaje en la psicología humanista. Y de alguna manera, la terapia humanista cree en el poder de este diálogo, en un diálogo auténtico, en el presente, en el aquí, en el ahora, lo que la persona está en ese momento significando. Y es en la relación, no solo en la técnica, donde ocurre la sanación. Es decir, en este proceso de diálogo, de este poder de diálogo entre el terapeuta y la persona, en el presente, y en un diálogo en donde cada palabra es importante. La forma en que la persona nombra lo que siente, sus emociones, lo que alcanza a distinguir. Porque de alguna manera las palabras nos liberan, ¿no? O como les decía, nos pueden detener, de alguna manera aprisionar. Y eso es lo que escuchamos. Por ejemplo, si alguien dice, no es lo mismo decir soy ansiosa o ansioso, no es lo mismo que decir a veces siento ansiedad. Hay un mundo de diferencia en lo que decir soy ansioso, que tiene que ver con un tema de identidad, a decir a veces siento ansiedad. Porque incluso la forma de abordar ambas es totalmente distinta. Desde lo que soy y entonces todo lo que surge en términos de crisis de lo podré cambiar. Si soy ansiosa, tiene que ver con mi identidad. O a veces paso por momentos en donde me siento ansioso, que implica poder averiguar de qué están, digamos, vestidos esos momentos, qué características encontramos en esos momentos y hace totalmente un mundo de diferencia entre un abordaje y otro. Bueno, hasta aquí la revisión global de la psicología humanista y quisiera para continuar hacerles otra pregunta, como una breve introducción a la programación neurolingüística. Esta pregunta, para responderse en su interior, para ustedes mismas, para ustedes mismos, sería, ¿qué pasaría si pudieras cambiar tu manera de pensar, de sentir y de actuar con solo modificar cómo usas tu lenguaje? Y te pido que conectes con las ideas que surjan a través de esta pregunta. ¿Qué consideras que puede pasar en ti si solo cambias cómo usas tu lenguaje? Y doy también un par de segundos para que puedan ustedes entrar ahí, ¿no? De alguna manera, el objetivo es poder revisar y resignificar nuestro lenguaje. Este lenguaje con el que nos narramos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y hacer este proceso es uno de los caminos más profundos dirigidos al cambio. Bueno, pues vamos a hablar de la programación neurolingüística y sonrío porque es una de mis grandes pasiones también. La programación como tal y con todo su poder, digamos, de transformación y de cambio. La programación neurolingüística nació en los años 70, más o menos, por el trabajo de estas dos personas que vemos en pantalla. Grandes, digamos, siguiendo un poco nuestro hilo conductor, grandes tejedores de posibilidades para el ser humano. Son Richard Bandler y John Grinder, que por cierto viven actualmente todavía, quienes en su momento decidieron estudiar a los terapeutas más eficaces de su tiempo. Y estamos hablando de Milton Erickson, de Virginia Satir y de Fritz Perl, que en un momento vamos a ver. Y lo que ellos querían, Bandler y Grinder, era responder a una gran pregunta.
¿qué hacen diferente los terapeutas más efectivos? Y entonces fueron a estudiar, fueron a observar, precisamente vemos en pantalla, el trabajo de Milton Erickson, con todos sus trabajos sobre hipnosis y lenguaje de influencia, a Fritz Perls, con su trabajo en la Gestalt, y a Virginia Satir, con todo su trabajo en la terapia familiar, en el uso también del lenguaje. Y lo que descubrieron en esa observación que hicieron en sus tiempos fue que el éxito terapéutico no dependía solo de las teorías, sino de ciertos patrones de lenguaje, de comunicación y de enfoque mental, ¿no? ¿En dónde nos enfocamos? ¿En dónde está ese enfoque? Que de alguna manera ayudaban a las personas a cambiar profundamente. Es decir, hacer cambios en el lenguaje, en la comunicación y en dónde nos enfocamos son caminos, digamos, para lograr cambios profundos. Y ahí nace la programación neurolingüística, como un modelo para entender cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo podemos cambiar cuando queremos hacerlo, cuando hay algo en lo que posiblemente no queremos conservar o queremos transformar para crecer, para tener una nueva perspectiva, para alcanzar algo nuevo, para redescubrirnos desde la psicología humanista, por ejemplo, ¿no? Para alcanzar nuestro potencial. Y en este sentido, la programación neurolingüística es considerada como un modelo que estudia la forma en que los seres humanos percibimos nuestro mundo, nuestra realidad, nuestro entorno, cómo la representamos, qué es lo que pensamos de ella y qué comunicamos de nuestras propias experiencias. Dado que esta realidad que compartimos, desde la perspectiva de cada quien, es una propia realidad, no es la misma de quienes estamos aquí. La forma en que percibimos lo que estamos recibiendo. O la forma en que en alguna experiencia compartida, cada una de las personas que lo viven generan una propia percepción. Hacen una representación, un mapa, decimos, de esta realidad, del territorio que compartimos los humanos. Y de alguna manera comunicamos estas experiencias. La PNL es un modelo para entender cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo podemos cambiar pensamiento, comunicación y, por lo tanto, también emoción y conducta. La PNL, digamos en resumen, es un conjunto de herramientas para entender cómo creamos nuestra realidad interna. Esto que percibimos, cómo lo representamos y forma parte de nuestra realidad interna. Lo que nos decimos o lo que de nosotros mismos, de nosotras mismas, o lo que nos decimos del mundo. ¿Y cómo podemos modificar esta realidad para poder vivir mejor? Es un modelo de comunicación y cambio, y lo que hace poderosa a la programación neurolingüística es que de alguna manera se adapta y se integra con otras corrientes. Por ejemplo, con la psicología humanista, también con la terapia cognitivo-conductual y hasta el enfoque gestáltico o el enfoque sistémico. Tienen puntos en común y puede aportarle no solo a la psicología humanista, sino a otras aproximaciones. Dado que todas las aproximaciones existentes alrededor de cómo lograr el bienestar de las personas, bienestar mental, emocional, bienestar integral, bueno, son muy valiosas. Y puede la programación aportar en los procesos que se utilizan para lograr algunos cambios, para hacer esta modificación dirigida al bienestar integral. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, pues de alguna manera para modificar estos estados emocionales que pueden ser poco efectivos o inhibidores de este potencial, regresando
un poco a la psicología humanista, ¿no? O asociando con lo que hablábamos del potencial de la psicología humanista, de que busca la psicología humanista. Y de alguna manera, también para desarrollar nuestro potencial oculto, a veces no nos damos cuenta de algunas habilidades, algunos recursos propios, capacidades que tenemos que podemos utilizar en el momento en que los necesitemos. La programación neurolingüística confía en que todos estos recursos, habilidades, capacidades, están en las personas. Y también puede ayudar a generar una mayor motivación para alcanzar algo, por ejemplo. De alguna u otra manera, va encaminada hacia allá. Por ejemplo, para un estudiante de psicología humanista, aprender programación neurolingüística le puede significar el poder observar de una manera más profunda. De hecho, quienes estudiamos en algún momento programación neurolingüística, sabemos que al transitar por el estudio de todos los fundamentos, técnicas y herramientas, hay cambios en nosotros. De alguna manera, nuestra percepción del mundo, nuestra comprensión del mundo también, se expande, se enriquece. Todos estos significados, todo el mapa que creamos del mundo y nuestra interacción con el mundo, se enriquece, porque podemos tomar en cuenta varias perspectivas. Escuchamos desde esta observación, observamos, de hecho, de una forma más profunda. Y de alguna manera, observamos profundamente cómo es que las personas generan esa experiencia subjetiva, entendiendo por experiencia subjetiva esa representación que hacen del mundo y sus interacciones, y por supuesto también de sí mismas. Con esta observación profunda podemos comprender cómo es que construyen esta experiencia subjetiva, no solamente qué es lo que sienten, sino cómo lo sienten, cómo lo representan internamente, de qué forma se hablan a sí mismas las personas. Y es ahí donde está el lenguaje. ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen de una situación de crisis vivida o de una situación de suma alegría? ¿Qué se dice a la persona? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las familias, ¿no? Como un evento familiar, cada persona que forma parte de la familia lo vive, lo experimenta de manera distinta. Y quizá siente de manera distinta y actúa, por lo tanto, de una forma diferente, ¿no? A veces, a la hora de recordar algunos eventos familiares, cada quien recuerda aquello que significó, que representó en la estructura más profunda de su mente. Entonces, bueno, es importante para el estudiante de psicología humanista que pueda integrar algunos de estos elementos de la programación neurolingüística que le permitan enriquecer y ampliar esta observación, la escucha y por lo tanto también la empatía, ¿no? El poder escuchar desde la empatía respecto a qué se está diciendo la persona ante alguna situación, ¿no? En este sentido, hemos venido diciendo que el lenguaje moldea nuestra realidad, ¿no? O sea, nos ayuda a crearla, la representamos, la forma en que la representamos. Si cambiamos cómo nos hablamos, podemos pensar que podemos cambiar cómo nos sentimos, ¿no? La forma en que interpretamos lo que vivimos nos puede ayudar a hacer, de alguna manera, a moldear esta realidad, ¿no? Si cambiamos este diálogo interno, entonces también nuestra manera de estar en el mundo puede cambiar. Y esa es la premisa con la que partimos, ¿no? Cambia nuestra relación con el mundo. Posiblemente en alguna época de nuestras vidas nos pudimos haber sentido que no teníamos valor hacia respecto a los demás, por ejemplo. Y quizá a la hora de hacer un trabajo desde la psicoterapia, por ejemplo, humanista, con la integración de todos los aportes de la programación neurolingüística,
logramos hacer un cambio de perspectiva y tener un proceso de aceptación, de enriquecimiento de lo que somos y tener nuestro propio valor al conocernos, al de pronto poder explorar y redescubrir todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, e incluso en algún momento ponerlas en congruencia con lo que somos y lo que buscamos. Y por ahí ya he hablado de algunas de las técnicas que utiliza la programación y que son aportes a el trabajo que hacemos. Ahora, ¿cómo lo hace la programación? ¿Cómo son estos aportes a la psicología humanista? Bueno, pues un primer gran aporte es el estudio de la estructura del lenguaje, para poder comprender cómo estas palabras, la forma en que representamos nuestra realidad a través del lenguaje de las palabras, cobran sentido, ¿no? En lo que sentimos, hacemos. Y bueno, desde la programación neurolingüística, la estructura del lenguaje se da por una estructura superficial, que es tal cual como vemos en la imagen, esta parte del iceberg que logramos ver, lo que está en la conciencia, digamos, desde otras perspectivas, y también una estructura profunda, lo que está en lo más profundo de nosotros. Esta estructura superficial, hablando de la estructura del lenguaje, pues son las palabras, nuestra comunicación, lo que decimos, lo que compartimos con nuestro entorno. Y la estructura profunda es nuestro propio diccionario. Es lo que realmente queremos decir. O, digamos, el significado que le damos a las palabras. El propio. Y está ahí en lo profundo. Es a través de las técnicas de la programación que logramos conectar esta estructura superficial con la estructura profunda a través del lenguaje, a través de poder comprender esos significados, ese diccionario personal, único, individual, para poder desde ahí hacer una intervención. Si alguien, por ejemplo, lo que decía, alguien siente que no vale o que tiene un tema en su autoestima y eso le limita para realizar algunos proyectos, algunas actividades, bueno, la escucha desde esta perspectiva es justo comprender ese diccionario para poder acompañar a la persona a hacer una modificación. Basados en el poder de esas palabras, que por alguna razón están ahí y las está representando de una forma determinada. Es así como vamos, digamos, tejiendo esta posibilidad de cambio. ¿Y qué hace la programación neurolingüística? Pues identificar para cambiar. Eso es lo primero que hacemos a través del lenguaje, a través del diálogo. Como lo planteaba Rogers también, de esta escucha empática, de este espacio en donde la persona se sienta segura, se sienta bien de verbalizar, se siente escuchada. Tiene muchas técnicas de cambio la programación, voy a mencionar en esta plática brevemente algunas, que son los reencuadres, que nos permite hacer un cambio de perspectiva, darle un marco de referencia a una situación y verla desde otra posibilidad. ¿Con qué otras posibilidades, algo que me digo a mí misma, puedo yo decir, digamos, ¿no? Cambiar alguna frase que me digo? Y vamos a ver unos ejemplos, no me voy a adelantar. También con lo que se conoce como submodalidades, que son todas esas características muy específicas de lo que experimento, de lo que percibo, de lo que veo, de lo que escucho, incluso de lo que siento. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Cuando decimos siento miedo, hay algo, hay una respuesta en nuestro cuerpo. Y poder identificar estas características son elementos que nos ayudan a lograr hacer esta conexión que les mencionaba entre la estructura superficial y la estructura profunda, ¿no? De conocer nuestro propio diccionario. Y están también un elemento central en la programación neurolingüística, que es el metamodelo del lenguaje. Cómo lo que nos decimos, lo decimos, y cómo a veces nuestro lenguaje puede ser ambiguo y no somos tan específicos en lo que queremos decir.
o a veces no tenemos claro qué es lo que queremos comunicar. Y el metamodelo de lenguaje, vamos a ver algunos ejemplos, busca esa especificidad. Busca el que de pronto, por ejemplo, podemos tener en nuestra mente algunas generalizaciones, ¿no? Escuchaba recientemente a alguien decir, no, es que todos los hombres actúan de determinada manera. Y no es así, la realidad es que no es así. El metamodelo busca conocer exactamente cuáles, en qué circunstancias, bajo qué contexto, de qué me hablas, ¿no? De forma muy específica para poder entender, digamos, tu diccionario propio, para poder, desde ahí, poder generar algún cambio. Y hay otras técnicas dirigidas a cambiar lo que creemos, ¿no? De esto que pensamos que es totalmente cierto, que posiblemente hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que a veces también está ahí operando como parte de ese diccionario. Darnos cuenta, identificar que algunas de nuestras creencias posiblemente ya no son tan válidas o tan valiosas, bueno, es importante para lograr algún cambio. Bien, entre estas técnicas que les acabo de mencionar, bueno, a través de técnicas, por ejemplo, como el reencuadre, podemos hacer un cambio de lo que nos decimos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se diga, siempre fracaso, o no puedo cambiar. Otra forma es, así soy y punto, ¿no? Algo que parece determinante como una sentencia, como si no hubiera forma de cambiarlo. Las tres ideas, digamos, o frases, pareciera que eso hacen, ¿no? Siempre fracaso, y uno podría decir, siempre, siempre, no puedo cambiar. ¿Qué te impide cambiar? Así soy y punto. ¿Realmente eres así? Por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, con las técnicas podemos ayudar a reformular algunas de estas creencias sin imponerle nada a la persona, sino acompañarla a que descubra que hay otras formas, otras palabras, otras ideas, frases o representaciones que puede integrar a su propio diccionario a través de su propio eh, descubrimiento, ¿no? Redescubrimiento en muchas ocasiones. Por ejemplo, desde un reencuadre, desde un enfoque posiblemente más humanista, el no sirvo para nada, desde la escucha empática, validando la emoción de la persona, lo que se está diciendo y qué le hace sentir, sería la primera parte desde la psicología humanista, para luego, a través de las técnicas de la programación neurolingüística, reformular lo que se dice. Y probablemente, es un ejemplo nada más, la persona podrá decirse a sí misma, quizá hoy me siento sin rumbo, pero eso no define mi valor, que es muy distinto a decir, no sirvo para nada. Y quizá la persona pueda darse cuenta que en su presente esto lo está sintiendo, le está haciendo sentir algo, incluso actuar de alguna manera. Y en este sentido, cambiando algunas palabras y la percepción de algo, justo es ahí donde ocurre el cambio, desde la aceptación y la resignificación, que eso es lo que hace un reencuadre. Hay muchas técnicas de reencuadre, este sería un reencuadre de significado de lo que la persona está experimentando, y hay otras técnicas fabulosas que por tiempo no vamos a poder ver acá, pero en la medida en que se acerquen al centro, puedan transitar por cualquiera de los cursos, de las licenciaturas, de las especialidades y de las maestrías, bueno, a través de esto podrán conocer con mucho detalle técnicas muy robustas de cómo hacer cambios en los procesos de intervención con las personas. De alguna manera, la programación neurolingüística nos permite identificar, como les decía, estas creencias limitantes expresadas a través de lo que la persona nos dice. Y a través de esto, buscar la manera en que puedan descubrir otra forma de ver.
Por eso decimos que se enriquece la perspectiva, se enriquece el mapa, la forma en que representamos todo lo que percibimos. Un segundo ejemplo de identificación y cambio es a través de lo que les decía de las submodalidades. Y, por ejemplo, una persona posiblemente, en términos de cómo cambiar el lenguaje, podría visualizar una experiencia muy dolorosa, como una situación muy vívida y opresiva y con emociones no agradables para la persona y estar ahí enfocada, ¿no? Bueno, una manera de poder hacer el cambio es invitarla a moverla, por decir de alguna manera, mentalmente. ¿En qué sentido? A cambiar las características de esa imagen que la persona visualiza y que posiblemente de forma recurrente traiga a su mente. Y son características como si le estuviéramos cambiando a una pantalla. Cambiarle el volumen de lo que estamos escuchando de la situación, cambiar el tamaño de la imagen, cambiar la nitidez, cambiar el color o el movimiento, ponerla fija, quitarle todo lo que le da esa experiencia como si hubiera sucedido ayer y en realidad sucedió hace meses o hace un año, porque a veces eso ocurre, se queda en uno y nos lo seguimos diciendo. Y estos cambios de las características de lo que la persona percibe puede lograr un cambio en el lenguaje interno. Y como consecuencia genera un alivio emocional inmediato. Al hacer cambios en estas características de lo que la persona está recordando, genera este cambio emocional. Y es, digamos, a grandes rasgos cómo se usan las submodalidades, que de hecho las usamos en la gran mayoría, diría que en todas las técnicas, hablamos de estas características. En lo personal, uso mucho en consulta cuando alguien llega con una situación emocional muy intensa y desagradable. Esto que les acabo de describir, yo les digo que es su propio control emocional, como el control de la tele, ¿no? En donde cada botón le ayuda a hacer que la imagen sea borrosa, menos nítida, incluso en su momento hasta hacerla tan pequeña que ya no la pueden ver. Y el cambio emocional es así, inmediato. Otro ejemplo, y aquí estaríamos hablando justo del metamodelo, es, por ejemplo, cuando alguien se dice, ¿no? Nadie me valora. Y lo que se le pide a la persona frente al nadie me valora es que sea mucho más específico. Suavemente, desde la psicología humanista, le pedimos, ¿nadie? ¿En qué momento sí ha sentido esa valoración? Con la intención de que la persona pueda decir, ah, ok, sí, no, sí, me valora tal persona, incluso me valoro yo mismo, o tal persona también me valora. Y me di cuenta en tal circunstancia, en este contexto, que tengo un valor para quienes estaban ahí. Entonces, eso hace que la persona expanda. Todo lo que en nadie me valora estaba ahí encerrado. Palabras poderosas, pero de cierre. Lo que hacemos a través del modelo de lenguaje, en este ejemplo sencillo que les muestro, es abrir y expandir. ¿Qué otras posibilidades hay frente a lo que te estás diciendo, a este diálogo interno? Y también genera cambio. Hace esta expansión mental y, por supuesto, un cambio emocional en ese diccionario que la persona se dice a sí misma de la representación que tiene del mundo. Y, por supuesto, genera posibilidad. No limita, sino lo que busca es generar esa posibilidad. Que desde el nadie me valora o soy de una manera y no puedo cambiar, encuentre alternativas, buscando otras posibilidades, redescubriendo algunas de estas otras posibilidades. En este sentido, y hasta este punto, podemos decir que la programación neurolingüística se convierte en esa caja de herramientas que enriquecen la escucha y el acompañamiento
humanista. Ese es uno de los grandes aportes desde la programación. Esta caja de herramientas. Una caja llena de herramientas empáticas, de escucha, de acompañamiento, de alguna manera, con la suavidad de las palabras, con esa escucha, poder abrazar, no físicamente, pero abrazar a la persona, haciéndole entender, más bien, haciéndole ver que la entendemos, que la comprendemos, que sabemos en dónde está y lo que está experimentando. Es esa escucha empática lo que principalmente está en juego. Y es justo en la psicoterapia humanista en donde el cambio no se fuerza, se permite, de alguna manera se construye desde el respeto, desde la autenticidad de ese encuentro entre psicoterapeuta y persona que está buscando una transformación. Y es ahí donde la programación neurolingüística nos ofrece formas prácticas de acompañar ese proceso, sin invadirlo, sin interpretar, solo escuchar y estar presente ante el otro, regresando esas palabras, haciéndole también notar. En realidad lo que hacemos es facilitar, somos facilitadores, de forma que la otra persona pueda descubrir nuevas formas de verse, de nombrarse a sí misma, de vivir. Expande su diccionario personal. Bueno, y por supuesto en ese acompañamiento, que sesión a sesión, en un proceso ya de intervención con alguien que tiene un camino para, o traza un camino para hacer una transformación en su vida, para alcanzar un objetivo concreto, pues ahí vamos tejiendo, junto con la persona, todo lo que necesita para enriquecer su mapa y lograr estados emocionales eh, propicios para lo que está buscando. Estados, decimos, incluso de excelencia. Un poco lo que hicieron los creadores de la programación, modelar, ver qué sí puede hacer como que puede hacerlo, digamos, y experimentar ese estado emocional de excelencia. Bueno, hasta aquí toda la revisión global de ambas aproximaciones al bienestar integral de las personas. Y me gustaría invitarles, si está bien para ustedes, a hacer un breve ejercicio. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario. No, mira, no tenemos a la fecha todavía preguntas. Todavía no. Sí. Vale, entonces les invito, para que en un momento más podamos compartir, que brevemente pienses en alguna situación o una frase limitante que alguna vez te dijiste. A ti misma, a ti mismo. Esa que viene a tu mente, esa, puedes tomarla. Piensa en esa frase limitante. ¿Ya la tienes? Ahora te pido, si lo puedes hacer, que brevemente cierres tus ojos, o lo puedes hacer con los ojos abiertos, como tú prefieras, y busca transformar esa frase en una posibilidad. No en algo que te limita, sino en algo que abre posibilidad. Te pido que la reencuadres, que le des otro marco de referencia. Incluso ayuda a pensar, ¿para qué pienso esto? Esa frase limitante. ¿En qué me beneficia? Y quizá al encontrar ese beneficio puedes hacer un cambio en las palabras, en la idea, en la forma en que construyes la frase. Y si has logrado hacer ese cambio, nota también qué cambia en ti, en tu estar, en tu experiencia, en tus emociones, cuando haces esa modificación, cuando reencuadras.
Bueno, la programación neurolingüística, la psicología humanista, de alguna manera, a través de del lenguaje, pueden ser herramientas valiosísimas de cambio, de transformación. Juntas en la aplicación, bueno, es que podemos lograrlo, ¿no? Podemos ir tejiendo esa transformación, ¿no? Un poco relacionado con la metáfora o la analogía de este hilo conductor que nos tiene hoy aquí. Les dejo para quien quiera, le resulte interesante, las fuentes de esta plática. Pueden hacerle una captura de pantalla si alguien está interesado. Estos son los libros en donde está basado, desde la programación y también de la psicología humanista. Y me gustaría abrir un espacio a preguntas o comentarios, no sin antes agradecerles el que me dieran oportunidad de tejer todas estas ideas, todos estos conocimientos y les dejo mi correo del centro por si es útil para él. Dejo de compartir, Paco, para verles a todos. Ok. Pues les invitamos a prender sus cámaras, ¿verdad? Para poder hacer Ay, sí, me encantará interactivo. verles. ¿Cuál es la diferencia con la PNL y la manifestación? Pregunta Ania. Ania, muchas gracias. Quisiera entender qué es la manifestación. ¿A qué te refieres específicamente? Si lo pudieras escribir en el chat o si quieres abrir tu micrófono, bienvenida. Gracias, Jesús, por abrir tu cámara. Mucho gusto. Que no tenemos más, Ujú. no sé si se refiere a manifestación espiritual o qué sé yo, ¿verdad? Puede ser, quisiera entender a qué se refiere. Invoquemos ahorita el espíritu. Gracias. Existe una maestría en manifestación experta. Apenas me estoy involucrando, apenas Oh, en ello. en ello, sí, Ania. En realidad quisiera conocer de qué trata esta maestría en manifestación. ¿Tienes algún fundamento que recuerdes? Es muy similar a lo que mencionamos. Ok. Honestamente no había oído hablar de la manifestación, pero voy a buscarlo. Mientras hago la búsqueda, y creo que lo estamos buscando también Paco y yo. ¿Qué tiene que ver con esto el, Ah, ujú. el secreto o qué? El milagro. No, no me acuerdo Ah, bien. es metafísica. Sí, Ok, quiero comprender que tiene que ver como cuando haces un decreto, manifiestas algo para ti misma, de decir, por ejemplo, yo estoy estudiando mi doctorado, me voy a titular, voy a lograrlo, como a manifestar. Sí tendría que ver si lo vemos desde esto que te dices a ti misma y crees totalmente en ello. Para poder hablar de programación neurolingüística, tendríamos que conocer qué es lo que la persona se dice antes de, quizá, voy al caso que yo decía, tener miedo, por ejemplo, a no titularme en mi doctorado, por decir, ¿no? Eh, ¿Qué hace que lo tenga? Tiene que ver con algo de mi historia, tiene que ver con algo del presente. ¿Cómo modifico en la estructura profunda eso que me digo? La manifestación, sin conocerla, la verdad es que estoy haciendo una deducción, Ania, posiblemente, no sé qué tan profundo vaya, me encantaría poder leer algo al respecto,
No sé si está en la estructura superficial o si va también a hacer modificaciones en el diccionario personal, siguiendo un poco la línea de lo que platicábamos hoy. A veces no es solamente repetirlo, sino realmente resignificarlo, realmente hacer una representación de eso, siguiendo tu línea de pensamiento, de eso que manifiestas en la estructura profunda. No sé si va por ahí, estoy haciendo una deducción de lo poquito que leí de la maestría que comentabas, Ana. Gracias, Elvira. Gracias. Pues, sí. Ah, Ok, Ana, vale. es así metafísica. Ok. Oigan, pues si no hay más preguntas, comentarios, les agradecemos mucho su presencia y a ti, Elvira, en particular. Muchas gracias por habernos dado esta plática muy rica, muy bien sustentada, como todo lo que haces en tu trabajo, que me consta, es así. Muchas gracias, Paco, por la oportunidad. Gracias a todas y todos que estuvieron aquí. Gracias, Ania, por dar el nombre de Maite Isa. Lo voy a buscar. Me resulta muy interesante lo que nos compartes y muchas gracias por su presencia. Bueno, y pues los esperamos el próximo miércoles 30, ¿verdad? Que tenemos otra plática. Sí. Muchas gracias. Gracias, Elvira, y gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Igualmente. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Buenas gracias a noches. todos por asistir. Linda noche, bye. Bye. Gracias. Bye. Gracias, 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 Jesús. que Gracias, Tania. descansen. Bye bye. Bye.